agarra y que me dice: ¿ya estás grabando? Que agarra y que me dice: Inicialmente eran 3, después dijeron no hay cuarto malo. Bueno, sí hay otro 4 medio maleta, pero hoy no nos interesa otro cuarteto. Nos referimos a la cuádruple hélice, un modelo que incluye la participación de la academia, empresas, gobierno y sociedad civil. Por eso son 4. Agarra y que me dice propone utilizar la visión de la cuádruple hélice para platicar desde diversos enfoques sobre temas de interés de Querétaro. Es necesario empleo, seguridad, medio ambiente, derechos humanos, educación, salud, lotería. Son muchos los retos y enormes las problemáticas. Por eso, hablando se entiende la gente. Pero, además de entenderse, se puede construir, proponer y aportar a favor de nuestro entorno. Soy la capitana Gila y cada semana haremos un viaje que en realidad no sabemos cómo termine. Esto es Agarra y que me dice. Agarra y que me dice, son las 6 de la tarde de este lunes 11 de abril. 11 de abril, bienvenidos sean todos a su programa Agarra y que me dice. Y pues bueno, haciendo referencia a lo que ocurrió el día de ayer con la revocación de mandato, vamos a platicar con especialistas en materia electoral de chile, mole, manteca, pozole y de todos los signos partidistas a efecto de poder dar el día de ayer y pues también el punto de vista sobre todos ellos, ¿no? Quisiera yo en principio poner el contexto de lo que es la revocación de mandato. Por ahí precisamente la capitana Gila se puso al tiro y tenemos esta presentación respecto a lo que fue el día de ayer la revocación de mandato. Amor y paz. Los cuentos de hadas existen. ¡Oh! ¡A Chuchita la bolsearon! ¿Esto fue realmente una consulta para la revocación de mandato? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Y a quién sirvió? Como digno camino al infierno, todo esto inició como una supuesta buena intención. El presidente López Obrador, humanitario y de gran... Terminó siendo un cuadro esquizofrénico lleno de contradicciones y después se convirtió en una gran feria de simulación. La consulta no provino de la ciudadanía. La figura fue agandallada por nuestro gran Tlatoani, cabecita de algodón. Y a todo esto, ¿tú participaste en la consulta? Would you like to see? ¿Es neta? El chiste te cuenta solo. No se va, él sigue y seguirá, aunque hayan con mentiras intentado convencer. Algunos PG-fans chorearon con que se trata de aprovechar la gran oportunidad para consolidar la democracia, el gran brazo de la 4T. Pero eso sí, utilizaron todo el poder del Estado para tratar de partirle su mandarín en gajos a lo que se les ponga enfrente. A ver. ¿Me van a dejar hablar? Esto se volvió un gran carnaval de violaciones a la ley. Los que hoy gobiernan se están convirtiendo en todo lo que anteriormente condenaban. En términos prácticos, lo que ocurrió ayer fue un gran censo de PG fans, una gran carrera de ver quién acarrea más gente. Haiga sido como haiga sido. ¿Dónde habré escuchado esto? Ya si gano Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Es evidente que este proceso servirá de pretexto
Por un lado, para que el gran brazo de la 4T se agarre a moquetes al INE y a todo lo que se le parezca. Ya la chingada todo eso. Y, por el otro, decir que nuestro cabecita de algodón es el más guapo del mundo. Arropados en su discurso de austeridad, negaron al INE los fondos necesarios para pagar la organización de la consulta. Ahora en miles y miles de voluntarios, anuncios espectaculares, pósters y demás propaganda. ¿Y de dónde vinieron esos recursos? ¿Lo de ayer fue una revocación o fue una trampa? Así como tienes tu derecho a preguntarme, yo también tengo el derecho a no contestarte. Porque soy dueño de mi silencio. Oiga, y nosotros que somos mexicanos. Los resultados ya lo sabíamos. Cabecita de algodón no iba a perder en las urnas. Lo que al parecer sí se perdieron fueron los más de 1.500 millones de pesos que costó este berrinche. Y creo que también se está perdiendo la dignidad de la política mexicana. No será, esos dictaminadores que esta vez no pasará. Entre Melón la consulta. Melón llevó los acarreados y Melames la urna. Pues distintos puntos de vista y bueno, en principio quiero agradecer a las personas, las personalidades y sobre todo grandes amigos que están compartiendo la mesa y en esa misma mesa pues la diversidad de pensamiento que existe. En principio quiero empezar con Marian Gay. Marian es maestra en gestión de innovación pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, ha sido servidora pública municipal estatal, en ese sentido fue regidora en el municipio de Corregidora y actualmente es consejera estatal e integrante de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional. En esta esquina y en la otra esquina, mi amigo Alejandro Pérez, abogado por la Universidad de Zacatecas, servidor público en los 3 niveles de gobierno, destacando la Dirección Regional de Programas de Bienestar en la Delegación también de Bienestar aquí en Querétaro, fue candidato a diputado local y enlace de estructuras electorales de Morena en Querétaro, local del INE. Y Leonel Rojo, ya un mapache consolidado, servidor público en los 3 niveles de gobierno, representante del partido ante diversos órganos electorales, asesor en diversas organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, abogado electoral y actualmente es catedrático en la Universidad de Mondragón, entre otras situaciones, ¿no, mi estimado Leonel? Pues en principio agradecerles la oportunidad de que podamos compartir esta mesa aquí en Agarra y que me dice, y pues Agarra y que me dice, vamos a empezar por las damas. En general, ¿cuál es tu percepción de lo ocurrido el día de ayer, Marian? Bueno, pues muchas gracias por la invitación al programa, un gusto estar aquí. Pues yo creo que de lo que yo esperaba y de las expectativas que nosotros teníamos en el partido, y bueno, también yo como ciudadana, pues no me sorprendió realmente el resultado. Pues una consulta hasta cierto punto a modo, ¿no? Como bien lo decían en la cápsula, un capricho del presidente, porque si bien las consultas y los referéndums pueden ser un mecanismo de participación ciudadana muy importante, pues en este caso, pues lo extraño es que pues no venía de la ciudadanía, ¿no? O sea, regularmente en este caso, cuando la pregunta expresa, ¿no?, que se quede o que se vaya, pues tendría que venir de una inquietud ciudadana o de la oposición de exigir la revocación del presidente, pero pues aquí lo inusual es que el propio presidente propone si me quieren sacar o no, ¿no? Entonces, ¿quién en su sano juicio pediría de manera voluntaria, pues que, pero bueno, me queda claro que es un intento disfrazado de verse democrático, pero la realidad es que es un hombre que está obsesionado con el tema de su aceptado. Entonces, pues fue como un mecanismo en el que él pudo validar que sigue siendo popular, o por lo menos lo intentó, ¿no?
¿Es democracia o alimentación de ego, como dice la Así capitana es. ahí en la cápsula? Supongo que es de la magia del poder, pero tú qué comentas, mi estimado Alejandro? ¿Cómo viste el asunto el día de ayer? Pues bueno, mira, primero agradecerte, César, No, un muy gusto bien. estar aquí con el maestro, para compartir estos espacios. Creo yo que la política tiene que ser un ejercicio dialógico y en este sentido pues abonamos a esto. Creo que el ejercicio democrático del día de ayer, pues primero nos habla en dos sentidos, ¿no? Hoy, gracias a la Cuarta Transformación, vamos a hablar de una democracia participativa con figuras como la consulta ciudadana y el referéndum, más allá de la naturaleza que cada quien pueda decir de dónde proviene, si es de la oposición o si es de la propia gente que está apoyando al presidente. Creo yo interesante para la vida pública del país el hecho de que ahora los ciudadanos tengan este derecho constitucional como una herramienta para exigirle al gobernante a la mitad de su periodo el desempeño, la evaluación y el cumplimiento de sus promesas de campaña. Parece que en ese punto de vista es bueno. Lo otro creo yo que es un proceso que se dio con diversas irregularidades, ¿no? Tenemos el tema del presupuesto del INE, que el INE no se justifica, que no tiene el presupuesto suficiente para la instalación de el 100% de las casillas en todo el país, cosa que obstruye la participación y el acceso, que es un principio democrático a las casillas, pero de ahí en fuera me parece que como antecedente es un buen ejercicio. En un minuto, mi estimado Leonel, antes de que vayamos a corte. Bueno, en un minuto retomo lo que comentaron. De una organización afina al partido o afina al presidente, que, bueno, de ahí, pues de entrada se vicia el sentido o el origen del proceso del de mismo participación, ejercicio, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digo, son varios puntos los que hay que analizar, pero el principal es ese, ¿no? Surge de una organización que es afina al presidente, que despliega recursos, que despliega financiamiento, vamos, si lo analizamos jurídicamente, bueno, pues ya hubo dos antecedentes, ¿no? El caso Amigos de Fox y el caso Pemex Gate, en donde se sancionaron precisamente despliegues de dinero impresionantes. Entonces, pues, de entrada aquí me parece que el primer punto que yo pondría sobre la mesa es, pues, el INE tendrá la obligación de aplicar la misma medida que aplicó con el Pemex Gate y con los Amigos de Fox, ¿no? Perfecto. Pues, vamos a un corte, regresamos en un momentito y seguimos con esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias. Soy la capitana Gila y les doy la bienvenida a este vuelo con destino a, la verdad, aún no sabemos dónde. La duración estimada del vuelo será de 55 minutos, aclarando que podrían presentarse alguna que otra turbulencia. Por favor, evite recordatorios maternales hasta el fin del vuelo. Por motivos de seguridad, les rogamos guarden su equipaje y todos los choros mareadores donde nadie puede encontrarlos. Abróchese el cinturón. Si quiere escapar de la realidad, alerta. Está permitido el uso de chemo, churro y garnacha, bebidas embriagantes, por si es necesario saltar por la puerta de emergencia. Aerolínea con Ingenio les da la bienvenida. Muchas gracias por seguir con nosotros. El tema de hoy, revocación de mandato, y bueno,
obviamente el árbitro es parte fundamental del mismo. Para muchos hizo bien su chamba, para otros pues le siguen dando hasta debajo de la cubeta, ¿no? En ese sentido, nos gustaría saber tu punto de vista, mi estimado Alejandro, en el sentido de que pues tú eres representante del partido ante la Junta Distrital del INE. ¿Cómo viste el previo? ¿Cómo viste la jornada? Y ya toro pasado, ¿cómo evalúas al Instituto Nacional Electoral? Mira, nosotros como representantes del partido de Morena ante la Junta Local hicimos algunas propuestas de trabajo que obviamente fueron rechazadas por el instituto. Una de ellas fue la conformación de una comisión auxiliar en el tema de la promoción y la difusión, sabiendo que el Instituto Electoral es el único que está facultado para hacer esta publicidad de la participación ciudadana. Se negaron en conformarla, cosa que no les exigía un presupuesto, sino simplemente generar espacios de trabajo en donde pudiéramos medir el alcance de cada una de las acciones, de cada una de las publicaciones que iban a estar llevando a cabo sobre cuándo había que votar, en dónde había que votar, qué era lo que se votaba. Se negaron. A mí me parece que ahí fue un desacierto del Instituto Electoral. Y lo otro, para cerrar este espacio sobre este temita, es que también en relación a la proyección de la instalación de las casillas, si bien, comprendemos el tema del presupuesto, sin embargo, las casillas que se reducieron a un 30%, la ubicación no favorecía a la accesibilidad del ciudadano. Es decir, se utilizaron unas figuras que ahora se le llaman unidades territoriales, en donde esta unidad territorial conformaba 3 secciones, tú revisabas esas 3 o 2 secciones y en muchos casos ubicaron la casilla en la sección donde menor padrón electoral tenía. Es decir, si había 2 comunidades en un municipio rural, en la comunidad que tenía menor población, instala la casilla. Digo yo, que alguien me explique por qué tomaron ese criterio. Aquí en ese sentido y bajo ese criterio, ¿existe un pronunciamiento oficial por parte de Morena en el sentido de que porque ahí o dentro de las incidencias de la jornada electoral? Por supuesto, nosotros procedimos legalmente, presentamos el escrito para solicitarle, ¿no?, la consideración de reubicar. ¿Qué es lo que contesta el INE? El INE nos contesta con un criterio muy sencillo y nos dice: no podemos mover la casilla porque la mesa directiva ya está conformada. Es decir, ya se le notificó al ciudadano que salió insaculado de esa comunidad y ya la aceptó, y eso pondría en riesgo la conformación de la mesa directiva. Es decir, ellos preferían que se movieran 1,500 electores, en su mayoría, a mover a 3 ciudadanos que eran los integrantes de la mesa directiva de casilla. Ese fue el criterio y la contestación del INE. Por premura del tiempo y demás, pues nos fuimos al juicio de revisión y pues ya no se pudo ajustar nada. Me parece que en ese sentido la ciudadanía será quien esté juzgando y quien haya juzgado el desempeño del Instituto Electoral en este proceso. Y vaya, que creo que la ciudadanía estaba molesta por la ubicación de las casillas. Mariana, el INE entonces es el malo de la película. No creo que el INE haya sido el malo de la película. Yo creo que pues en términos de lo que representaba este ejercicio y también del presupuesto que se tenía, pues hicieron lo que estuvo en la medida de sus posibilidades. Y también creo que es erróneo juzgar o medir la participación con base en el número de casillas instaladas, ¿no? O sea, no es directamente proporcional. O sea, veía un tuit en la mañana que me dio mucha risa que decía: si el INE hubiera instalado 10 veces más casillas, la participación hubiera sido del 170%, ¿no? Entonces, yo creo que el INE hizo bien su trabajo. Es más, creo que pues incluso a marchas forzadas con un intento de ejercicio democrático, pues se prestaron a lo que para mí fue pues una farsa en la realidad, y pues no me parece que hayan hecho un mal papel. Incluso varios líderes de opinión de diversas corrientes reconocieron que el INE cumplió su labor en la jornada. Lionel. A mí me parece que el INE pues hizo lo que tenía que hacer con los medios su que mandato tenía, constitucional, ¿no? digamos. Así es. A mí me parece que más bien al INE le vienen dos temas que son trascendentes
que también pueden tensar aún más la relación ya de por sí torcida que se tiene con el Ejecutivo, ¿no? Le toca al INE, ante una eventual impugnación, pues validar o anular el tema del ejercicio de revocación de mandato. ¿Por qué? Porque pues hubo clara intervención de servidores públicos, hubo clara utilización de recursos públicos. Bueno, ayer Mario Delgado estaba haciendo operación sardina, ¿no? Traía una combi y estaba llevando electores a votar. Entonces digo, todos estos ejercicios pues son, no quiero decir ni siquiera simulaciones, son evidentes conductas que inducen al voto, que coaccionan el voto y que traen como consecuencia la nulidad, ¿no? o el planteamiento de nulidades diversas que todas estas pequeñas nulidades pueden traer como consecuencia una gran nulidad. Entonces ese es el primer reto que se les impone, no al INE, a las autoridades electorales, ¿no? Tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y segundo, que a mí me parece que también es un tema muy, muy importante y que hay que revisar con lupa, es el tema de la fiscalización. El tema de la fiscalización puede traer, insisto yo, muchas consecuencias, porque la organización desde la obtención de respaldos ciudadanos, bueno, la propia solicitud del procedimiento de revocación, la obtención de respaldos ciudadanos, la organización de la promoción, etcétera, lo llevó a cabo, insisto, una organización, no recuerdo su nombre, algo de democracia, que pues desplegó recursos que no sabemos de dónde salieron, pero además recursos que pues evidentemente pues fueron excesivos, ¿no? Entonces me parece que hay que analizar también con lupa el tema de la fiscalización, insisto, y el INE tendrá pues la oportunidad también o no de imponer una sanción, y te digo, equiparable a lo que fue en su tiempo la de los amigos de Fox o la del Pemex Gate, ¿no? Nada más que en ese entonces, pues yo no recuerdo que el PRI haya amenazado con desarticular al INE o al IFE en ese entonces por el tema Pemex Gate, ¿no? y exactamente, ni que recuerdo que el PAN haya amenazado con crucificar al presidente del IFE en ese entonces por la sanción que se le puso por los amigos de Fox. Pero bueno, me parece que ese es el reto que tiene el INE. ¿Sí hubo transgresiones a la ley desde tu punto de vista? Pues yo no soy juzgador, ¿verdad? No, por ese punto de vista, ¿verdad? No tengo la investidura de juzgador. A mí me parece, y yo sí debo reconocer, siendo autocrítico de mi partido y de mi movimiento, parece que la ley sí tuvo deficiencias en la técnica legislativa, la Ley General de Revocación de Mandato, es decir, una ley en donde presumo yo que por acuerdo con las diferentes fuerzas políticas se logra aprobar, pero se aprueba y se establece que solamente el INE es el responsable para hacer la publicidad y la promoción del proceso. Pero a fin de cuentas fue el Congreso fue el que lo aprobó, sí, en esos términos, ¿no? Sea, no fue el INE. No, bueno, a ver, a eso es a lo que voy, ¿no? Se intenta hacer una interpretación sobre la publicidad gubernamental que el tribunal pues lo echa para atrás porque no se realiza 90 días antes de la publicidad de la convocatoria, y creo que en el inicio esa ley ha generado y generó toda esta suspicacia de que había diputados que renunciaban a su cargo para pedir licencia y ir a hablar, que siga el presidente Andrés Manuel. Parece que en ese sentido sí hay que mejorar la ley de la revocación de mandato a nivel general, justamente como ejercicio inicial. Pues obviamente se data como experiencia. Yo lo que resalto es que hoy ya se tiene como un derecho vinculante que los ciudadanos tenemos. Un derecho vinculante, un derecho constitucional, digo, sí se señala mucho eso en ese sentido, pero fue bien planteado, o sea, fue de una manera no quiero decir una loquera, pero digo... Dilo. Lo digo. No fue violentada o a fuerza la imposición a una revocación de mandato. Voy a hacer una analogía, por eso y va a parecer muy sonso, ¿no? Muchas veces planteamos mucho de jóvenes lo que fue nuestra primera vez,
¿no? Entonces, pues, la primera vez, pues tú tienes una idea de cómo quieres que sea tu primera vez. Pues llega el tío borracho y te dice, pues vas con las muchachonas de la vida grande, ¿no? Entonces, esa primera vez, pues a lo mejor no fue la primera vez que tú hubieses querido, ¿no? En este caso, la revocación de mandato, si bien es cierto, es un derecho que tenemos, que existe en este momento y que es viable, digamos, y hubiese sido una promesa de campaña cumplida por parte del presidente el simple hecho de que se hubiese aprobado en el Congreso, más no forzar a que se diera, porque eso como que puede ya determinar a lo que se genera esa percepción. ¿Voy bien o me regreso, Mariano? No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que si bien estoy de acuerdo en que siento un precedente histórico, o sea, es importante empezar a promover este tipo de figuras y este tipo de ejercicios, yo creo que los mexicanos ni siquiera saben que quieren acceder a estos derechos. Es decir, insisto, el objetivo y el antecedente ahí queda, pero el origen está desvirtuado completamente, y yo creo que si el presidente realmente tiene la intención de promover una cultura democrática, lo tiene que hacer desde las aulas, desde abajo. O sea, incluso ya habíamos tenido el tema de la consulta con el aeropuerto, ¿no? O sea, a final de cuentas es como, quiero hacer parecer que mis decisiones son democráticas, y entonces, para que no parezca que fue mi idea, sino su idea, hago este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, como somos una sociedad muy pobre democráticamente hablando, pues yo creo que hay que trabajar mucho para que desde la infancia podamos dar a conocer a la población, que crezcamos realmente con una cultura de la democracia, y que sea precisamente nuestra idea, y que no nos hagan creer solamente que es nuestra idea. Me están diciendo aquí, ¿vale? Vamos a una pausa y regresamos. Muchísimas gracias. Y estamos de regreso en Agarra y que me dice, tema revocación de mandato. Le paso la pelota a Leonel Rojo. Bueno, siguiendo con el mismo tema que estábamos comentando antes del corte, mis compañeros, es necesaria la participación ciudadana, son necesarios los ejercicios de participación directa. Estamos avanzando en ese camino y eso no se discute. Ajá. Vamos, estamos sobre la línea de necesariamente abrir a los procesos de participación ciudadana. Sin embargo, pues vamos, el proceso que sucede ayer a mí me parece que no tiene nada que ver. O sea, yo recordaba, digo, ustedes son más jóvenes que yo y seguramente no lo recuerdan, pero en los tiempos del partidazo, cuando el presidente presentaba iniciativa o regresaba de un viaje o era su cumpleaños o algo, pues congregaban todas las fuerzas del partidazo en el Zócalo y llevaban millones de militantes a vitorear al presidente por algún logro, ¿no? Digo, si el efecto de ayer era pues respaldar al presidente como se hizo en los tiempos de López Portillo, pues a lo mejor hubieran hecho un sí, claro, y nos hubiéramos ahorrado 1.500 millones de pesos. Sin Belinda. Así es. Entonces, a mí me parece que el enfoque fue muy diferente, aunque no dejo de reconocer que como lo dijo el compañero, ¿no? Ya en la Constitución se establecen estos ejercicios de participación democrática, ¿no? Fíjate que independientemente inclusive de las opiniones, lo que sí no podemos dejar de ver es que al presidente de la República le salió su jugada, ¿no? Se generó un gran movimiento en torno a esta revocación de mandato a nivel nacional, y pues bueno, los números dicen, ¿no? Estamos hablando de ¿cuántos? Casi 15 millones de votos a favor de la revocación. 17, no. 15 millones 15 millones, a favor de participación, 15 millones. 15, ajá. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que más o menos 1 millón y medio que dijeron que tan nice, ya no querían, más los números. Sin embargo, reitero, además de ser un acierto político para la agenda, digamos, del mismo presidente, también esto, para los que nos gusta y nos apasiona el tema electoral,
hagan de cuenta que es como si nos pusieran un mapa nacional sobre cómo está Morena planteado, cómo se moviliza Morena y cuáles son sus principales potencialidades, ¿no? Dos ejemplos principales, ¿no? Tabasco, ¿no? Que fue o Chiapas, que fue... Tienen más del 30% de participación. Oaxaca. Más allá del 30%, donde 5 o 6 estados Oaxaca, representan el Chiapas. 30-40% de la votación. Aquí tengo total. el dato exacto. El único que rebasó el 30 fue Tabasco, y luego Oaxaca con 26.7 y Tlaxcala 25.6. Pero también hay otros estados, también de Morena, que se vieron medio bajones, ¿no? En el caso de Zacatecas, en el caso de Michoacán, en el caso de Sonora, en donde quizá la aprobación de los gobernadores morenistas no es la más... Puebla. Puebla sacó a lo mejor no en porcentaje, pero sí en roncha, fueron casi 600,000 votos en Puebla, ¿no? para esta situación. Digamos, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de México, los padrones son muy grandes, ¿no? Ninguno de esos dos, entiendo, llegó al 15%. Sin embargo, por ser lo más... Sí, el número de representantes. Sí. Y ahí es donde inclusive creo que es 30-40% de la gente que votó en contra de AMLO está en el Estado de México y en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, ya cuando se hace el diagnóstico o el estudio, van saliendo informaciones que son interesantes. ¿Tú has identificado alguna más de ellas, mi estimado? Bueno, me llama la atención cuando la gente, los líderes de opinión, personas que tienen el acceso a la radio, a la televisión nacional, donde se critica el proceso, está bien, hacen valer su libertad de expresión, critican el proceso de la revocación de mandato. Sin embargo, creo que pues la mayoría nos asumimos demócratas. Si yo fuera un dictador, pues obviamente invito a no participar en un ejercicio demócrata. Si a mí me conmueve, me gusta la monarquía, el ejercicio del poder justificado mediante un dogma, pues obviamente no voy a un ejercicio democrático. A ver, se les puso un espacio a la oposición para que verdaderamente participaran y mediante algo tan sencillo como es la emisión de un voto pacífico, sin violencia, pudieran expresar su rechazo al presidente, no quisieron participar. O sea, es interesante también ver entonces que tenemos una oposición desarticulada, desde mi punto de vista, sin un proyecto alternativo al de la Cuarta Transformación, y creo yo que si ahorita, así como va el avance del proyecto que encabeza el presidente de la República, pues en el 24 vamos a ganar nuevamente la presidencia de la República. Se les dio una oportunidad a la oposición. ¿No hay oposición, Marian? Creo que sí tenemos un poco complicado el rumbo, sí creo que como oposición estamos muy divididos. O sea, a pesar de los diversos intentos que ha habido de sumar distintas fuerzas, pues ahí aparece hay algunos intereses ocultos entre estos partidos, ¿no? De pronto el PRI para algunas cosas es oposición y para otras pues son un satélite más de Morena, ¿no? Lo mismo pasa con Movimiento Ciudadano, de pronto como que no se define. O sea, creo que los únicos que están plenamente definidos como oposición, creo que es el PAN. Sin embargo, pues no hemos sabido o no hemos podido encaminar pues los esfuerzos para hacer una opción que realmente represente algo para los ciudadanos. Pero aquí sí debo de mostrar mi desacuerdo con el comentario que acaba de hacer Arturo, porque yo creo que, o sea, no era una incógnita el resultado. O sea, el presidente sabe los números que tiene de aprobación. Entonces, pues si ya sabes cuál va a ser el resultado, entonces realmente estás siendo un demócrata, realmente le estás dando a la oposición la oportunidad de manifestar su rechazo, o es solamente una manera como de humillar y demostrar el músculo político de una manera pues oficial y legal, ¿no? A mí me parece, coincido también con mis compañeros, creo que no era ni viable que la oposición, desde el partido que fuera o desde la organización que fuera, planteara un ejercicio de revocación de mandato,
en este momento por la popularidad que tiene el presidente. O sea, sería un ejercicio completamente estéril, ¿no? Hay muchas voces que se pronuncian respecto a la falta de medicinas, al daño ecológico que está ocasionando el Tren Maya, a todo lo que podríamos aquí enumerar. Sin embargo, bueno, esto no contrarresta o no disminuye la popularidad del presidente. Entonces, si este planteamiento hubiera sido propuesto desde la oposición, creo que el resultado hubiera sido muy árido. Ahí creo que la oposición pues acertó en no querer participar. Aquí también habría que cuestionar, de acuerdo a los resultados, bueno, no participa la oposición, pero sí esta organización afín a Morena hace una campaña abierta, ¿no? Y además, pues se llevan a cabo mecanismos de coacción del voto. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho campaña? Si esta organización no hubiera hecho campaña, porque sí hizo campaña. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuáles hubieran sido los resultados? ¿No? También eso es lo que habría que preguntarnos, ¿no? Sí, que a fin de cuentas, cada quien está haciendo su chamba, ¿no? A lo mejor en un momento dado, lo que tú dices, pues que, ¿por qué hacen eso? Para humillarnos como oposición, por así llamarlo, pero pues a lo mejor del otro lado, si estuvieran los otros zapatos en la otra opción, pues sería prácticamente lo mismo, es probable, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría, ya nos queda poquito tiempo de este bloque, pero para el siguiente, aterrizar un poquito al tema de la revocación, o de lo que ocurrió en la revocación aquí en Querétaro. ¿Cuáles fueron los números? ¿Qué significa esto? El nivel de participación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no tienen inconveniente, tocamos esto en lo que sigue y pues vamos a un corte. Muchísimas gracias. Estamos de regreso aquí en Agarre que me dice, platicando sobre la revocación de mandato del día de ayer. Hablando un poquito de Querétaro, total, salvo mejor dato que tengan ustedes, fueron 187,611 los votos que se dieron en la entidad, 17,569 porque se vaya el presidente, 167,288 para que obviamente se mantenga, 2,754 nulos, con una participación del 10.7%, creo que es de las 4 o 5 más bajas de toda la entidad, ¿no? ¿Cuál sería tu lectura de esto, mi estimado Rey? No, nada más aclarar desde el punto de vista como representante Morena. No hubo coacción del voto en este proceso, no hay un antecedente de alguna denuncia, de alguna evidencia donde se estuviera coaccionando a un ciudadano, obligándolo a que fuera a votar o condicionándolo. No hubo compra del voto de ninguna manera en el estado de Querétaro, nada más para dejar el antecedente, claro. Pues hay otros puntos de vista y lo comparto, pero nada más quería aclarar esto. Mira, creo yo que esta figura de revocación de mandato tampoco buscaba humillar a la oposición. Son porque humilladores. No, porque a mí me gustaría que el gobernador de Querétaro, del cual no voté yo, pero le deseo lo mejor, ojalá que él diga y se someta a una revocación de mandato en 3 años. Él tiene la mayoría en el Congreso y que intente humillarnos a nosotros. Creo yo que ahí va a ser un ejercicio interesante, porque es la evaluación. Pero ¿qué necesidad tiene la gente de entrar en un ejercicio de humillaciones? No, bueno, es que lo comentaban, pero yo lo que digo es, a ver, pongámoslo presumir el músculo pongamos, sí, claro. A ver, pongamos ya que estamos hablando en el tema local, sí, ¿no? Claro. A mí me parece que todo el ejercicio del poder público tiene un desgaste, hay decisiones complicadas y difíciles, y lo que buscaba el presidente es justamente generar la cultura participativa. Ojalá que el gobernador de Querétaro genere las condiciones, las causas legales y que la ciudadanía participemos una vez que ya se reconozca que en el gobierno local se puede hacer una revocación de mandato, y creo yo que podemos hacer otra mesa como esta, ¿no? Claro. Marian. Sí. En relación a los números en Querétaro.
Pues yo creo que es reflejo de por un lado la aprobación que tienen los gobernadores de Acción Nacional, porque además concuerda, o sea, no es nada más Querétaro, es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua, los 4 gobernados por el PAN, pues que además de ser gobernadores que tienen altos índices de aprobación, pues también es donde más desaprobación hay por el presidente, pues simplemente era como algo que iba a desencadenarse de manera natural, ¿no? Nada fuera de lo esperado. Y bueno, pues yo creo que en este caso, insisto, el tema no es ponernos a hacer revocaciones de mandato en todos los estados y a nivel nacional, ¿no? Sino se trata de educar realmente y promover una cultura de participación democrática. No es nada más el tema de interrumpir los sexenios solamente porque fulanito me cae gordo, ¿no? O sea, de las consecuencias políticas que todo esto puede acarrear, ¿no? Sino hay otro tipo de mecanismos de participación democrática, mucho menos drásticos, mucho menos costosos y mucho más efectivos. Leonel, ¿tú cómo viste estos números? Mira, a mí me parece que pues los actores políticos de Morena en el estado pues hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Habría que revisar, yo no he visto los números a nivel municipal, pero habría que analizar por ejemplo en Arroyo Seco como les fue, ¿no? Que es el único municipio gobernado por Morena. Ahí sería digamos un buen parámetro o un buen medidor del termómetro de Morena en Querétaro, ¿no? Insisto, creo que los actores políticos a los que les corresponde aquí llevar a cabo el ejercicio de la revocación, pues hacen su chamba, ¿no? Efectivamente regionalizado, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato son las entidades, y Chihuahua también, pero hablando de la región, son las entidades que tienen el nivel más bajo de participación. Esto yo lo entiendo sí como otro tipo de pensamiento, de ideología, de estructura política. Ajá. El reflejo, la regionalización del voto, pues es muy claro en donde se destinan más recursos, en donde se destinan menos apoyos, en donde hay más desarrollo industrial, hay menos desarrollo industrial, etcétera. Entonces a mí me parece que analizándolo también desde ese punto de vista, los resultados que arroja Querétaro eran los que se esperaban, ¿no? Era imposible que Querétaro saliera en lugares altos, imposible por la región, por el gobierno, la circunstancia, ¿no? Así es. Entonces me parece que en Querétaro el resultado es el que se tenía que dar, ¿no? Te digo, nada más habría que analizar, pues en el caso de Arroyo Seco, ¿no? Cómo se dan los resultados. Como paréntesis, si no tienen cuenta, vamos a tomarle la palabra a mi estimado Israel Alejandro, a efecto de que en otro tipo de temas, reforma electoral, etcétera, generemos esta misma mesa y sigamos platicando. Creo que independientemente de las distintas posturas, lo que enriquece y lo que en realidad podamos aportar al auditorio es que, pues bueno, podamos darle la mayor información posible y pues que cada quien se tome su opinión, ¿no? Aquí no es imponer absolutamente a nadie, ¿no? Pero digo, antes de que termine el programa, mi estimado... Bueno, una lectura importante que tenemos que revisar ahorita que estamos analizando aquí el estado de Querétaro, otros estados. Veo una campaña a nivel nacional de algunos comunicadores, algunos artistas en contra del Tren Maya. A ver, y curiosamente en los estados donde se tiene programado la construcción del Tren Maya, son los estados que mayor aprobación tienen del presidente, ¿no? Es decir, a veces creo que la revocación de mandato no es un capricho, sino es un espacio para medir verdaderamente el sentir de la gente. A veces tú mandas una encuesta, pues creo que yo he aprendido que en las encuestas el que paga manda. Entonces, sí tenemos aquí, hoy veía una encuesta que decía el gobernador de Querétaro el segundo mayor calificado. Por eso que yo digo, hagamos este ejercicio de revocación como una cultura para que verdaderamente nos pongamos al escrutinio del ciudadano periódicamente. O sea, los derechos salen caros, sí salen caros, pues, pero busquemos esta forma de hacerlos de manera más eficiente y eficaz, con un instituto electoral que se viene en la reforma
electoral, algo interesante que habría que revisar cómo viene. Se viene el tema de mañana, se vota la reforma eléctrica, la ley, es otro gran tema de gran repercusión a nivel nacional. Y bueno, yo dejo sobre la mesa estos temas y acepto la invitación, mi estimado César, de compartir la mesa aquí con los compañeros, y estamos en la mejor disposición de hacer la política un ejercicio dialógico. Pues el verdugo de Valentín nos está diciendo que ya cortemos. Agradecerles, Marian, muchísimas gracias. Gracias, César. Leonel, Muchas mil gracias. gracias. Estimado Alejandro, mil gracias. Y los esperamos la próxima semana aquí en Agarré que me dicen. Muchas gracias, buenas tardes. Que agarra y que me dice.